Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Hemos venido hablando acerca de algunas cuestiones tan fundamentales que todavía están constantes en la vida de la iglesia. Por ejemplo, Jesús comisionó a los 12 apóstoles y los envió de dos en dos a predicar el Evangelio. Todavía es un mandato para nosotros ir a predicar el Evangelio. Y alguna cosa fundamental, importante que debemos de notar, que en esto del evangelismo debe de haber mucha fe y debe de tener una visión del creyente de que lo que va a hacer no es en el poder del creyente, sino en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios es el que hace la obra, nosotros simplemente somos instrumentos para hacerlo. Y dice que como Jesús preparó a los apóstoles, les dijo: no lleven nada, simplemente el bastón, las sandalias y una túnica. Es decir, que los mandó sin provisiones. Ahora, ¿por qué creen ustedes que los mandó sin provisiones? Porque quería que dependieran del Señor, dependieran del Señor. Porque cuando uno tiene provisiones, no está dependiendo del Señor. Pero cuando uno no tiene, entonces sí, empieza a depender del Señor. Ahora entonces, y Jesús les dijo: vayan a las ciudades, prediquen el Evangelio, y si llegan a la ciudad y lo reciben bien, pues gloria a Dios, y si lo reciben mal, sacúdanse las sandalias y el polvo y vayan a otro lugar. Así fue la misión, y le dio autoridad para sanar a los enfermos y sacar a los demonios. Y se fueron los apóstoles, ¿verdad? Por primera vez ellos iban a una misión que no sabía cómo cómo iba a suceder todo. Tenían la perspectiva, a lo mejor algunos de seguro, como nunca habían hecho esto, a lo mejor tenían miedo de hacer. Y el miedo de esta misión de ir a evangelizar casi que siempre es algo natural en los creyentes, porque no sabe cómo va a reaccionar la gente, pero cuando uno ya está en el camino, está haciéndolo, no pasa nada, no pasa nada. Y fíjense bien, si lo que cuesta es que lo dejen entrar a uno a la casa, pero media vez ya adentro y lo dejan hablar, no pasa nada. El creyente tiene la autoridad para hablar la palabra de Dios. Ahora entonces, y estos se fueron. Jesús había hecho su propio programa de evangelismo, mandó a los apóstoles, y después de esto vimos que aparece aquí en el Evangelio de Marcos la muerte de Juan el Bautista. Y después de la muerte de Juan el Bautista aparecen otra vez los apóstoles y llegaron donde estaba Jesús. Y es en el lugar donde vamos a empezar ahora, ¿verdad? Después del evangelismo de Jesús, el evangelismo de los apóstoles, venían ellos, pero venían contentos. Venían contentos. Para testimonio de esta iglesia, hubo ocasión que aquí en esta iglesia, la iglesia se estaba terminando, se estaba acabando, ya la gente se había ido. Unos pocos habían quedado. Y resulta que cuando los creyentes entendemos que si no evangelizamos, la iglesia nunca va a crecer. Más si no dependemos del Señor. Ahora entonces, y resulta que reuniéndose en una ocasión con un grupo de jóvenes, y sobre todo eran hembras, no eran varones. Entonces resulta que
nos pusimos a hablar y veíamos qué era lo que estaba pasando en la iglesia. Y les dije yo, si la única manera de que esta iglesia vuelva a resurgir, porque esta iglesia había sido una iglesia grande, ¿no? En número, y había quedado como 17 hermanitos nada más, y unos jóvenes. Y resulta que, hablando con los jóvenes, dijimos, vamos a hacer un programa de evangelismo, vamos a ir a las casas a preguntarles si nos pueden recibir para darles algunos estudios bíblicos. Y resulta que hicimos una lista de las posibilidades donde quién podíamos ir. Y sabes, nos fuimos a algunas casas y nos dijeron que sí, que nos podían recibir. Y fuimos. Y durante el mes de julio de ese año hasta el mes de diciembre se habían convertido 25 personas. Para la gloria del Señor. 25 personas se habían convertido y bautizamos 18 ese año. Entonces significa que hubo un crecimiento en ese año, crecimiento. Ahora entonces, pero esta es la obra que el Señor hace, hermano, no los que nos pusimos o planeamos ir, ¿no? Fue el Señor quien hizo la obra. Y lo más sorprendente, que dentro de esos convertidos estaban unos que eran testigos de Jehová. Miren, ustedes quizás pueden evangelizar de otras denominaciones y es más fácil que cambien de forma de pensar, pero los testigos de Jehová, muy difícil cambiar la mente. Y entonces, recuerdo yo que fuimos donde el papá de la hermana Perla. Allí íbamos a tener una reunión con el hermano Tito, con la hermana Rosita y con los otros jovencitos de ahí, ¿verdad? Que íbamos a estudiar. Y resulta que quien se quedaba en el estudio era el hermano Lilo, ¿verdad? Y los jóvenes a veces no estaban, pero el hermano Lilo siempre estaba ahí y empezaba a hacer preguntas y era lo mejor, ¿verdad? Ahora entonces, y de repente el hermano Lilo ya se estaba congregando con nosotros. Y él murió, pero y creyó en el Evangelio y estaba seguro de su salvación. Qué bueno, ¿no? Ahora entonces, ese fue como un avivamiento que tuvo esta iglesia en un año, ¿verdad? Ahora entonces Dios desearía que ahora surgiera un grupo de creyentes que dijera, hermano, vamos a ir a evangelizar, pero el programa de evangelismo solo como 5 nada más, ¿verdad? De aquí de la iglesia. Pero la tarea de evangelizar debería ser de todos, de todos. Ahora entonces, y vemos aquí que ellos habían venido contentos, los discípulos, y llegaron donde Jesús. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahora entonces, una cosa importante aquí, Él les había dado autoridad de sanar enfermos, pero también los había capacitado. ¿Qué era lo que hacían ellos? Enseñaban. Y para enseñar, ¿qué se necesita, hermano? Primero, aprender. Y por eso nosotros hemos abierto el instituto bíblico aquí en la iglesia para que la gente se prepare, aprenda, para que pueda enseñarle a otros. ¿Y por qué hemos dejado de hacer tanto culto? Solamente tenemos uno a la semana, pero los demás son estudios bíblicos. ¿Por qué creen? Porque queremos que aprendan la palabra. Porque es la única manera de crecer espiritualmente, madurar en la fe. Es la única manera. Entonces, por eso es. No porque, miren todas las iglesias, ¿qué es lo que hacen más? Hacen cultos. Y cantan, y cantan, y cantan, y cantan, pero poco
usted predica la palabra. Aún en los países desarrollados, me estaba contando mi hijo que ahí ellos están afiliados con una iglesia americana y una vez al mes se reúnen. La iglesia donde él se congrega, que es la iglesia donde está el hermano Fidel, van y se congregan juntos con los americanos, pero dice que cantan bastantes alabanzas, pero el mensaje dura 20 minutos del predicador, del pastor americano. 20 minutos. ¿Qué se puede aprender en 20 minutos? Muy poco. Más si en las predicaciones no tienen oportunidad ustedes de preguntar o de ver, ¿verdad?, si hay alguna cuestión que te interese. Solo el que está enfrente está hablando. Ahora entonces, y vienen los apóstoles, venían contentos. La cruzada evangelista había sido un éxito, habían revolucionado el mundo. La gente tenía las expectativas que Jesús venía con un propósito de cambiar al mundo. Y la gente vio la esperanza en Cristo. Ahora entonces, en el versículo 31 dice, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estaban tan ocupados en la obra misionera que aún no había tiempo para comer. Fíjense bien qué interesante eso, porque ahora hay cruzadas evangelistas, hay misioneros de todo el mundo, y los países más desarrollados que tienen más dinero son los que envían a estos misioneros a estos países. Pero ¿sabe qué? No, estos misioneros no son como los misioneros del tiempo de Jesús. Los misioneros del tiempo de Jesús, una túnica, las sandalias y el bordón. Solamente ese era su equipaje. Ahora entonces, ¿a dónde dormían estos? Donde los dejaban entrar y les daban permiso para dormir. Pero los misioneros de este tiempo ahora duermen en buenos hoteles, andan buenos carros. O sea que es una manera diferente, ¿no?, de las misiones. Y una vez mi hermano me decía, yo quisiera ser misionero, pero le preguntamos cuál es la idea que tienes tú de ser un misionero. Pues ir a conocer al mundo y ir a hablarle a otra gente que uno no conoce. Bueno, esa no es una perspectiva correcta de ser un misionero. Un misionero es un entregado a enseñar la palabra, ir a predicar el evangelio, identificarse con aquellos que no son salvos para que se salven. Pues sí, esa es la tarea de las misiones, ¿no? Pero a veces la gente tiene una idea muy diferente hoy en este tiempo de la misión. Ahora entonces, y dice que estos discípulos y que Jesús estaban muy cansados ya de hacer la obra misionera, porque se había regado en todas aquellas ciudades, el rumor había llegado de que Jesús venía predicando un mensaje del reino, y que la perspectiva del Antiguo Testamento de tener un reino estable de paz había llegado, y la gente empezó a seguir a Jesús. En una ocasión Jesús les reprende duramente a la gente porque lo seguía y les dice, ustedes me siguen porque les di de hartar. Pero en esta ocasión no. Esta ocasión era diferente. En esta ocasión la gente estaba siguiendo a Jesús sinceramente. Ahora entonces vemos aquí en el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ahora entonces, hermanos, ¿qué fundamental
este versículo, ¿no? Y que debe de despertarnos a nosotros la comezón de oír la palabra de Dios. En esta ocasión, vi que Jesús dice, bueno, ya es tiempo que descansemos un momento, pero aquí no vamos a poder descansar. Vámonos al otro lado, nos vamos a la barca. Allá como no tienen barca, no nos van a poder seguir y vamos a descansar en el otro lado. Y entonces Jesús quería tener un momento de reflexión con los apóstoles, quería evaluar quizás a lo mejor la cruzada misionera que habían tenido, a lo mejor que quería que tuviera un momento de oración, compañerismo, en comunión, ¿verdad? Los discípulos con el maestro, pero fíjense bien, dice que los vieron ir. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la gente? Salieron a la carrera y se fueron corriendo hasta llegar al otro lado. ¿Para qué fueron? ¿Qué era el interés de ellos? Era porque tenían el deseo de oír palabra de Dios. Ahora entonces, aquí nosotros empezamos a veces martillando, motivando y a veces exhortando y a veces pareciera que regaño, pero estamos motivando a ustedes, vengan a oír palabra de Dios. Y a veces nosotros nos ponemos a platicar con el hermano Luis y el hermano Ed, y ¿qué hacemos para que la gente venga? ¿Qué hacemos? Y entonces, y quisiéramos que todos los que están aquí pudieran venir a los estudios, ¿no? Sería maravilloso. Pero no tenemos la motivación que tenían estos. Estos se dieron cuenta que estaban necesitados, que necesitaban al Señor, que necesitaban oír la palabra, y ellos salieron corriendo, fueron al otro lado, y cuando Jesús llegó, la gran sorpresa, allá estaba. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que así fuera de todo creyente, ¿no? Que de lleno se entregara y quisiera oír la palabra de Dios y se regocijara por estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y porque hubiera una comunión con los creyentes. Entonces no pudieron descansar, no pudieron descansar. A veces esa es la vida del pastor, la vida de los que tenemos que pastorear las ovejas, ¿no? A veces en el momento del descanso no se puede descansar. El pastor tiene que estar al servicio del rebaño 24 horas. Si en la madrugada llaman los hermanos, hay que ir. Debajo de una tormenta, hay que ir. En medio de cualquier situación, ahí hay que ir. Ahora entonces, y estaba en el versículo siguiente, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, versículo 34, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, muchas cosas. Este versículo es un versículo para los pastores, ¿verdad? Ahora entonces, dice que llegaron al otro lado, estaba la multitud, y Jesús, ¿qué hizo? No les dijo, miren, disculpen, no tengo tiempo para atenderlos. Fíjense bien que Jesús dice que empezó, cuando vio la multitud, empezó a enseñarles muchas cosas, muchas cosas. ¿Creen ustedes que los creyentes solo necesitan saber que son salvos? Los creyentes necesitan saber muchas cosas. La vida de un creyente se vuelve monótona si no entiende qué es lo que Dios quiere para su vida. Usted debe de entender que necesita saber muchas cosas para que usted pueda darse cuenta cuál es la voluntad del Señor acerca de su vida. Ayer estaba estudiando la carta del apóstol Pedro, y Pedro dice, bueno, a la fe deben añadirle otras cosas para que puedan crecer como creyentes y para que no
Reina Valera dice, y para que no se mantengan ociosos. Significa que esos valores, esas cosas que necesitamos aprender, esas virtudes, le llaman a algunos escritores, ¿verdad? O intérpretes de la Biblia, algunas virtudes cristianas, necesitamos crecer para que nos mantengamos, dice, ocupados en esas cosas. Ahora entonces, Jesús, bueno, no corrió a la gente. No corrió a la gente, sino la recibió y empezó a enseñarles. Estaban como ovejas que no tenían pastor. Ahora, ¿cuál es el trabajo de un pastor? ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Alimentar el rebaño. ¿Y qué es alimentar el rebaño? Ahora yo soy el pastor aquí enfrente de ustedes. ¿Y qué es alimentar? Para mí, ¿qué sería alimentarlos a ustedes? Es enseñarles la palabra de Dios. Los estoy alimentando hoy, este día, esta mañana. Necesito alimentarlos con la palabra de Dios. Ahora entonces, porque sabemos que como ovejas ustedes son necesitados y necesitan una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que llene la perspectiva de su situación o de la situación que está enfrentando. Ahora entonces, la gente en el tiempo de Jesús no estaba siendo alimentada. Los pastores habían cambiado de forma de pensar con respecto al rebaño. Y cuando hablamos del rebaño aquí, estamos hablando del pueblo de Israel. Los profetas, los sacerdotes y todos los religiosos que tenían que mantener alimentado el rebaño no lo estaban haciendo. Por eso Jesús dice, eran ovejitas que no tenían pastor. Fíjense bien, que el pastor debe entender que esas ovejitas necesitan alimentarse, pero no comer cualquier cosa. No comer cualquier cosa. Debe de ser buenos pastos. El pastor por excelencia es Dios. Él es Dios. Es el pastor por excelencia. Pero ¿sabe qué? David, que era un pastor de ovejas, entendió que era realmente el pastoreo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque él sabía que el que lo podía alimentar bien era el Señor. Lo podía alimentar, era bien. Y entonces él dice, bueno, allí está el cuidado. Nada me faltará. El pastor tiene que tener cuidado de las ovejitas, que se estén alimentando bien. Fíjense bien que yo a veces cuento cosas de allá de mi pueblo, pero que son reales. Allí un hermano de mi abuelo tenía un burrito que se llamaba Payaso, porque no era de un solo color, sino era todo chorreado, ¿verdad? El color del burrito. Y el tío, el hermano de mi abuelo tenía dinero, de los más ricos de ahí. Y resulta que ese burrito todos los días trabajaba. Era el que jalaba la leche, el que andaba jalando todo ahí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Me daba tristeza a mí al recordar que el Payaso siempre lo iban a tirar a un corral. Ahí después de haber trabajado duramente, y lo amarraban en un poste. Y todo el día, desde el resto del día pasaba mirando frente de él un regadío lleno de zacate verde. Y entonces así murió Payaso, a lo mejor deseando comer el zacate verde. Buena comida para él. Hay iglesias que desean buen alimento, pero el pastor no se la da, ¿verdad? Algunos morirán igual que Payaso, no comieron de la buena comida, ¿verdad? Entonces la tarea del pastor es darle buena comida. Y cuando hablamos de buena comida, estamos hablando de la sana doctrina. Amén, hermanos. Amén.
de la sana doctrina. Qué tristeza da cuando encontramos creyentes de otra iglesia y le preguntamos, ¿y usted está seguro de su salvación? Pues no, ando luchando. Eso es una tristeza grande, porque muy clara la Biblia dice que el que confía en Cristo tiene vida eterna. Y no le han podido meter eso en la cabecita a los pastores, a los creyentes, para que se sientan seguros que pueda vivir feliz su vida como cristiano, aún con las dificultades que enfrentamos aquí a diario, pero no llevamos esas cargas. Yo recuerdo que aquí, cuando yo empecé como creyente en esta iglesia, había mensajes diversos y escuchamos que yo muchas veces tuve que escuchar este mensaje: Dios hace el 50%, Dios hace el 75% para tu salvación, pero tú tienes que hacer el 25%. ¿Creen ustedes que ese era un mensaje alentador para mí? No, hermanos, porque yo siempre andaba con la carga en mis hombros diciendo, al rato pierdo mi salvación. Y qué maravilloso cuando nos damos cuenta hoy que la salvación está asegurada. Amén, hermano. Y donde quiera que vaya usted, en cualquier parte del mundo, usted salva eternamente. Ahora entonces, dice que llegaron la gente donde estaba Jesús, y Jesús empezó a atenderlos porque eran ovejas que no tenían pastor. Me gustaría que viéramos Ezequiel 34. Ahí está una ilustración cómo estaban los pastores en el tiempo cuando Cristo vino. Ezequiel capítulo 34. Y vamos a ver el versículo 1 en adelante. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores al rebaño. Oiga, ahora es muy fácil ver esta ilustración que encontramos en este pasaje. ¿Quiénes están apacentando a sí mismos? Los pastores. Y cualquiera me puede decir: usted que es pastor, ¿por qué habla de los otros pastores? No tengo la dificultad para hablar de eso, porque no tengo la perspectiva de estos pastores que se apacentan a sí mismos. Nunca le pido al rebaño, nunca me los ando ordeñando al rebaño, ¿verdad? Aunque el pastor vive del rebaño, más sin embargo, no soy un pastor asalariado. Y ya vamos a ver que eso del pastor asalariado, los pastores en el tiempo de Israel, bueno, saquémosle todo lo que podamos al rebaño y démonos justo. Ese era los pastores en el tiempo de Israel, ¿verdad? Y dice entonces, versículo 3: coméis la grosura y os vestís de lana la engordada, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la quebrada, ni volviste a medir a la descarriada. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Si alguien quiere saber cuál es el trabajo del pastor, en este versículo 4 está. Hay que fortalecer a las ovejas débiles. El pastor tiene el trabajo de fortalecer a las ovejas débiles. ¿Habrán ovejas débiles en el rebaño? Claro que sí. Hay algunos que solo voltearlos a ver, ¿verdad? Ya son muy tan débiles que piensan que uno ya no los quiere, ¿verdad? Con solo voltearlos a ver, hasta ver por qué me volteó a ver al pastor a ti, ¿verdad? ¿Será que está enojado conmigo? Y te va, triste. Hay algunos que son tan débiles, ¿no? Y hay que atenderlos. Y fíjense bien,
que yo he aprendido acerca de la tarea del pastor. Entre más pena o más molestias te dé una ovejita, amarla más. He aprendido eso, hay que amarla más, ¿verdad? Ahora entonces, y ni curasteis la enferma, es decir, tiene de haber una atención para la ovejita, ¿no? Ni curasteis la enferma. El trabajo del pastor era cuidar a la ovejita enferma hasta que se curara, ¿no? A veces algunos están enfermos espirituales, el pastor tiene que ir a alentarlos y animarlos y a ver si recapacitan, salen adelante, bueno, y se fortalecen o vuelven, ¿verdad?, espiritualmente fuertes. También dice, no vendaste la perniquebrada. Bueno, en el Antiguo Testamento el pastor andaba el cayado, y el cayado es un bastón con una vuelta aquí, ¿no? La vuelta se ocupaba para ir a recoger al descarriado en los barrancos, ¿verdad? El pastor ocupaba la vuelta para recoger a la ovejita descarriada. Pero la parte recta, cuando la oveja era muy necia, para darle en la pierna y quebrársela. Era trabajo del pastor quebrarle la pierna. ¿Para qué? Cuando ya estaba quebrada la ovejita, se la vendaba a la pierna y la andaba cargando en los hombros del pastor. Y se acostumbraba tanto al pastor, la ovejita, que ya no se le descarriaba, solo detrás del pastor andaba, ¿verdad? Ojalá que tuviéramos esas ovejitas que le gustaran andar ahí, ¿verdad?, cerca del pastor. La mayoría de veces, no, el pastor ahí anda el pastor, ¿verdad? No. Entonces, a veces siento yo que como que el pastor fuera el perfectín, ¿verdad?, que tiene un montón de espinas y nadie quiere acercarlo. Ahora entonces, vemos entonces que estos pastores eran necios, ¿verdad?, porque no estaban haciendo su papel de pastor. También dice el versículo que ni volviste a redir la descarriada. El trabajo del pastor que ir a buscar a la ovejita descarriada. Y nosotros ahí andamos detrás. Es más, en este año hemos, con los líderes pensamos, cuando veamos a alguien descarriado, vamos a ir los tres a traer hermano. Ustedes que si nos ven llegar por ahí, no se asusten, pero no nos cierren la puerta, ¿verdad? Ahora entonces, no nos cierren la puerta. Lo que queremos es entrar en comunión, ¿verdad?, con los creyentes. En otras iglesias ven que primero que cuando una ovejita anda descarriada, ¿qué creen ustedes que hacen en las iglesias pentecostales? Sobre todo, les ponen disciplina, 3 meses de disciplina. Ahora entonces, y la sientan en la banca negra aquí enfrente, para que lo estén viendo todos. Ahora, que aquí hiciéramos eso, tuviéramos vacías aquí, ¿verdad? Así. La gente no acepta. Me platicaba con una madre de familia, hoy en este año fue una hija de ella, fue mi alumna ahí en la escuela, y le preguntaba, ¿y la fulana va a seguir yendo a la escuela? Sí, me dice, pero fíjense que en la iglesia, yo sabía que ellos eran creyentes, en la iglesia le pusieron disciplina 6 meses. ¿Y por qué? Porque anduvo tocando el tambor en el 15 de septiembre. Le pusieron disciplina. Y está cumpliendo con la disciplina. No, me dijo, se salió de la iglesia mejor. Y dice que va a ir hasta que salga de noveno, porque el otro año también va a tocar los tambores. Va a tocar los tambores. O sea que no es toda disciplina. Y fíjense que a nosotros también nos puso disciplina el pastor, pues el padre de ellos, a mi esposa y a mí. Me pusieron 3 meses de disciplina y aceptaron la disciplina. Ustedes casi no vamos a la iglesia, ¿no? Ya casi no vamos. Entonces, el trabajo del pastor es buscar a descarriar, no correrla, es el trabajo. Pero el pastor debe poner disciplina a las ovejitas, claro que sí, pero no correrlas, ¿verdad? Ahora entonces, la Biblia dice que debe
encontramos aquí en el profeta Ezequiel, bueno, eran necios, no estaban haciendo su tarea de pastor. Ahora bien, fíjense bien que en el Antiguo Testamento los profetas, los pastores, eran los que tenían que animar al rebaño. Cuando hablamos aquí de pastores, eran los profetas del Antiguo Testamento que tenían que alentar al rebaño, pero no todos los profetas eran buenos profetas. Y fíjense bien que qué importante, ¿no? Qué ilustraciones nos da el Señor para entender cómo Dios tiene que usar muchas veces recursos para enseñarnos a nosotros los seres humanos. Fíjense que en el Antiguo Testamento encontramos que un burro le habla al profeta, y debería de ser el contrario, el profeta hablándole a los burros, ¿verdad? Así debería de ser. Pero acá en el Antiguo Testamento Dios usó un burro para que le hablara al profeta. Entonces vemos ahí los grandes contrastes. Y fíjense bien, encontramos aquí, ya para ir terminando, el tiempo no nos va a alcanzar, ya para ir terminando, dice que, bueno, en el versículo 34 dice: porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles a muchas cosas que Jesús entendió que esta gente estaba necesitada. ¿Y saben qué, hermanos? Allá en Israel, el trabajo de pastor, a un pastor lo sucedía su familia, su familiar, su hijo. Si se moría el pastor, su hijo tenía que seguir siendo el pastor. Porque Jesús nos dio esta ilustración en Juan capítulo 10. Dice que las ovejas siguen al pastor, pero hay algunos, dice, que son asalariados. Cuando en Israel alguien buscaba a un pastor asalariado, dice que no cuidaba el rebaño. Pero si el dueño cuidaba el rebaño, sí lo cuidaba. Ahora entonces vemos que esa ilustración nos debe de servir, que Jesús había entendido que Él era también el buen pastor. Porque aquí encontramos a la gente hambrienta, con necesidad. Y una de las cosas que vamos a ver en la próxima ocasión que se predique este mensaje, a continuación de estos versículos, es que Jesús va a suplir otra necesidad, pero aquí está supliendo la necesidad espiritual. La necesidad espiritual. Hermano, el Señor quiere que cuando tú salgas de aquí vayas saciado espiritualmente. Y por eso estamos dando diversos mensajes, estamos predicando libro por libro, versículo por versículo, para que tú puedas aprender cómo el Señor ve tu vida. Aquí hemos hablado de las ovejitas del tiempo de Jesús, pero también hoy día ustedes son las ovejitas y están necesitados. Pero nosotros queremos estamos queriendo pastorear y estamos interesados en alimentarles de una manera correcta. Estamos teniendo esa visión de ver al rebaño como Dios lo ve. Así que, hermanos, en cuanto dependa de nosotros, estamos siempre prestos a presentarles la buena comida. Así que la honra y la gloria sea para el Señor. Vamos a orar. Señor Dios, gracias.